Hola amigos, buenos días, soy Carla Díaz, este es mi canal de investigación, Investigando la Historia, y en este día estoy en compañía de Joana Bañados para hablar de historia antigua, en especial de las mujeres en el Antiguo Egipto. Bienvenida, Joana. Hola Carla, gracias por la invitación. Bueno, acá estoy, espero poder contestar todas tus preguntas. Sí, este tema es lindo, es fascinante, a pesar de que en el Egipto antiguo la mayoría de los textos, todo lo que tenemos es redactado por hombres. Hay historias de mujeres, tenemos plasmado en la historia muchas mujeres importantes en el Antiguo Egipto, así que quisiera partir yo, querida Joana, por preguntarte cómo o desde cuándo tenemos el primer registro de mujeres en el Antiguo Egipto. Bueno, la verdad es que la mujer en el antiguo Egipto siempre ha estado presente. O sea, si tomamos en cuenta registros que se producen en el predinástico, digamos, del antiguo Egipto, siempre hay representadas mujeres. O sea, en lo que es Nagada 3, Nagada 2, Nagada 1, todo el protodinástico y el dinástico. La mujer siempre ha sido considerada dentro de, de las culturas primarias, digamos, o las culturas que se le llama de creencia mítica, tiene un rol muy importante porque está muy asociada a la fertilidad, a los hijos, al embarazo, al nacimiento. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la mujer siempre ha tenido un reconocimiento muy importante en el Antiguo Egipto y en lo que son los albores del Antiguo Egipto. Entonces, hay ya representaciones de mujeres en figurillas de terracota. Hay una figurilla de terracota muy bonita, que es de Nagada 2, de una mujer, se le llama a veces la mujer pájaro, porque tiene una cara un poco, está seguramente vas a poner la foto después, Sí. eh, y no se sabe bien si es un artículo eh, que busca favorecer la fertilidad de la mujer, el embarazo, o si se trata de una diosa, pero está permanentemente presente la mujer. Y ya cuando empieza el periodo dinástico, la mujer siempre está presente. ¿Por qué? Porque en la concepción egipcia del mundo o de cómo debe ser el mundo, siempre está profundamente integrado por dualidades. Siempre hay dualidad, ya desde el hecho de la creación, ¿no? Del no ser al ser, de lo desordenado, lo que no tiene forma, al ordenado, lo que tiene forma. Y en este sentido, el hombre y la mujer son estas dualidades que se complementan y que permiten la formación de un nuevo ser, la regeneración de la tierra, etcétera. Entonces, siempre la mujer ha sido representada con el rey. A ver, estamos hablando a nivel de iconografía monumental, Claro. real, pero sí, desde los comienzos nosotros tenemos registros de mujeres como esposas de faraón, hijas de faraones, o muchas veces altos dignatarios que se enterraron en su tumba y su mujer fue enterrada junto con él. Así que desde los albores de la civilización del Antiguo Egipto hay eh, no solamente indicios, sino que representaciones y mujeres nombradas hechas y derechas, digamos. Buenísimo. Es lindo porque uno ve en el entorno de lo que eran las otras sociedades, eh, la mujer estaba como más sumisa, sometida a lo que era el hogar, al lado del esposo, solamente para criar hijos. Y vemos esta libertad súper linda de la mujer en el Antiguo Egipto. Es un contraste muy llamativo, incluso en los mismos periodos contemporáneos vemos la mujer del Antiguo Egipto versus las mujeres ya más del lado del levante mediterráneo. ¿Cómo era la sociedad en el Antiguo Egipto? Mira, no hay que equivocarse, Carla. El rol de la mujer en el Antiguo Egipto era fundamentalmente el de madre y el de dueña de casa o señora de la casa. ¿Ah?
Nebet-Per, se le llamaba como la señora de la casa. Así que su rol fundamental y por lo que más fue querida, honrada, etcétera, fue en su rol de madre, en su rol de esposa, en su rol de madre. Entonces, ahí no nos tenemos que equivocar. Lo que pasa es que desde el punto de vista, entre comillas, legal, la mujer en el Antiguo Egipto tenía prácticamente los mismos derechos que el hombre, y eso no sucede en otras sociedades. Claro. Entonces, desde muy temprano, ya desde el Antiguo Imperio, o al Antiguo Reino, o quizás antes, pero tú sabes que la información que se maneja es información que se puede rescatar a través de los restos arqueológicos que quedan. Por lo tanto, en la medida que hay restos, en la medida que hay registro, uno puede reconstruir la historia. Si no hay registro, ya cae un poco en la cosa de la especulación. Por lo tanto, claro, donde tenemos más registro es en el Nuevo Reino, pero ciertamente desde el Antiguo Reino la mujer tenía prácticamente los mismos derechos del hombre. Es decir, heredaba igual que el hombre. Es decir, en una familia, los hijos y las hijas heredaban en igual proporción. La mujer podía tener propiedades, la mujer podía testar, al momento de morir podía decidir si le dejaba o no le dejaba las propiedades a los hijos. Podía comerciar, podía vender, podía arrendar, podía comprar. Es decir, hay un montón de cosas que en otras sociedades, por ejemplo, en Grecia, necesitaban de un tutor. En Grecia, la mujer está prácticamente recluida en los dormitorios de la casa. Y para cualquier actividad que tiene que hacer, tiene que tener un tutor, varón, hombre. En Egipto, no. La mujer está en su casa, preocupada de los hijos, esa es su mayor preocupación, pero sale, comercia, va a los tribunales y ella es capaz de imponer una demanda o algún reclamo por algo. Ella puede actuar como testigo sin la necesidad de un tutor. Entonces, desde ese punto de vista, la mujer en el Antiguo Egipto, claro, gozaba, entre comillas, como dices, de una libertad que no solamente se ve reducida en Grecia, bueno, sobre todo en Grecia, después en Roma, sino que hasta hace poco, o sea, digamos... Claro, es ahí la diferencia, claro, tal como tú dices, Joana. Era madre, era esposa, dedicada a su hogar, pero con esa libertad que en otros lugares no se tenía. Pero además muy considerada por la sociedad en ese rol. De hecho, por ejemplo, en el Antiguo Egipto hay una literatura que se llama las máximas, que son de alguna manera como los preceptos morales que se le entregan a la sociedad egipcia. Te explico un poquito. La religión en el Antiguo Egipto, lo que nosotros entendemos por religión, podría ser lo que para nosotros es, entre comillas, como la ciencia. Es decir, la religión lo que hace al antiguo egipcio es explicarle cómo funciona el mundo, explicarle por qué pasan las cosas. Pero no es necesariamente, como en la actualidad, la religión, un referente de moralidad, de lo que puedes y no puedes hacer, lo que debes y no debes hacer. Hay algo de eso, por supuesto, pero básicamente la religión en el Antiguo Egipto lo que hace, le explica al egipcio por qué pasan las cosas. Entonces, si hay una tormenta o qué sé yo, él sabe que esto tiene un origen, entre comillas, como mágico, ¿ah? Porque estamos hablando de una sociedad que tiene una forma de ver y explicar el mundo mítico, ¿no? Desde el mito. Entonces, toda la parte como de la moral, de lo que la gente tiene que hacer o no hacer, se escriben en unas cosas que se llaman las máximas. Y hay varias máximas. Una, por ejemplo, son las máximas de Paz-Hotep. Y, por ejemplo, para que veas la importancia dentro de lo que es esta tradición
moral dentro del Antiguo Egipto, lo importante que es la mujer. Dice, si eres un hombre de calidad, funda tu morada, es decir, funda tu casa. Ama a tu esposa con ardor, llena su vientre, viste su espalda. El aceite es un remedio para su cuerpo. Alarga su corazón el tiempo de toda tu existencia, porque ella es una tierra fértil, útil para tu Señor, o sea, para Él. ¿Por qué? Porque le va a dar hijos. No decidas por ella. Aléjala del poderoso que la quiere expoliar. Su ojo es el viento, mírala, y la harás permanecer siempre en tu morada. Esa es una cosa. Y te quiero leer otra que yo la encuentro genial, que dice, no controles a tu esposa en su casa cuando tú sabes que ella es eficiente. No le digas, ¿dónde está? Una cosa. Consíguelo cuando ella lo ha puesto en su lugar correcto. Permite a tu ojo observar en silencio. Entonces tú reconocerás su destreza. Qué lindo, qué lindo. Algunas de las cosas, pero te fijas que de alguna manera le dice, oye, o sea, Sí, tu y mujer eso no solamente último, te va a dar hijos, va a exacto. perpetuarse, además, no la recrimine y no le diga, oye, ¿dónde dejaste esto? Que Las es familias bien común. conservadoras es muy común, exacto. ¿Dónde dejaste esto? ¿Dónde pusiste? No, ella lo puso donde tiene que estar. Así que sí que, pero no le reclames nada. Entonces, es muy interesante cómo, incluso desde la parte, entre comillas, moral, hay una como reafirmación y una valoración de la mujer también en lo que es el ámbito de la casa y como madre. Qué lindo, porque es como decirle, es tu compañera, es tu amiga, es tu esposa, no es tu empleada. Sí, claro. Y, y además, hazla feliz, o sea, ni siquiera es aliméntala, vístela, sino que además hazla feliz, porque en la medida que la hagas feliz, ustedes van a ser felices y, entre comillas, esta familia va a perdurar, ¿no? Uh-huh. Y en el fondo, lo que más buscaba el egipcio o los egipcios en la antigüedad era tener hijos, era tener descendencia, tanto hombres como mujeres. Uh-huh. Entonces, ¿quién, si no la mujer, es este campo fértil en el fondo para procrear esta descendencia? Entonces, si bien la sociedad del antiguo Egipto es una sociedad fundamentalmente machista, es decir, vemos que el hombre es el que puede ser faraón, incluso desde un punto de vista mítico. Vemos que la mayoría de los grandes cargos son ocupados por hombres, el jefe de la casa, digamos, quien mantenía era el hombre. Sin embargo, la mujer tiene un rol muy importante como, de alguna manera, perpetuadora de esta sociedad y además con las libertades que le permiten lo que ya conversamos. Uh-huh. Desarrollarse y ser feliz, qué importante, que las mujeres podían tener acceso a desarrollarse en cualquier función, por ejemplo, escriba, podía ser escriba. Mira, la verdad es que no en la magnitud que nosotros quisiésemos. Es decir, no es como hoy día, bueno, en nuestros tiempos, hace poquito, en que ella podía optar a, ya, voy a ser escriba, qué sé yo. La verdad es que prácticamente no hay registros de mujeres escribas en lo que es el antiguo Egipto hasta la época baja, porque ya en la época tolemaica hay algunos indicios de que hubo mujeres escribas. De hecho la palabra de mujer escriba ya existe en términos como palabra en jeroglífico. Pero es muy difícil pensar que las mujeres o mujeres de una clase de élite o quizás reinas o hijas de faraones no supiesen escribir. No se sabe, no se sabe. Hay cartas que están escritas por mujeres, o sea, hay cartas en que
la reina de Egipto le escribe a la reina de los hititas o a la reina Mitanni, pero no hay cómo saber si esa carta era, entre comillas, de puño y letra de ella o era dictado a un escriba. En lo que son registros arqueológicos, prácticamente, salvo una u otra, y en algunas profesiones, en el antiguo reino se habla por ahí de una jefa de los médicos, por ejemplo. Pero es muy difícil saber si efectivamente era la jefa de todos los médicos, si estamos hablando de la medicina como la entendemos nosotros. Entonces, si bien yo creo que las mujeres, o por lo menos lo que indican los textos que he leído, las mujeres podrían haber tenido acceso a algún tipo de desarrollo intelectual, quizás en las esferas de élite. La verdad es que no hay certeza al respecto. ¿Ah? No es que tú tuvieses una hija y la pudieses mandar al colegio a aprender a escribir, porque todas las representaciones que hay de personas aprendiendo a escribir son masculinas. Okay. Y los que están enseñando son hombres. Y la sacerdotisa, ya que pasamos de escriba a sacerdotisa, ¿ella podía desempeñarse tal cual un sacerdote dentro de un templo? No. La verdad es que en ese sentido ellas siempre tuvieron un rol un poquito menor. Había un status que eran como las sirvientas del dios, que lo que hacían era realizar el culto diario a estatuas. ¿Ah? El culto al dios que moraban en el templo siempre era realizado por el sumo sacerdote o el faraón en su defecto, pero generalmente era el sumo sacerdote porque el faraón no podía estar en tantos templos a la misma vez. Entonces, ellas sí hacían este tipo de presentación de ofrendas a las estatuas. Las mujeres tenían un rol importantísimo en la parte musical y de danza. No significa que los hombres no, pero las mujeres de manera especial. Porque todo esto de la danza, de la música, esta música como repetitiva, etcétera, generaba, ¿no?, un ambiente especial para aproximarse a la divinidad. Y en eso las mujeres siempre estuvieron presentes. Ahora, hay que entender el tema del clero en el Antiguo Egipto no como el clero católico o el clero como lo entendemos actualmente. Es decir, eran personas que llevaban una vida normal y este era, digamos, parte de su trabajo, iban al templo a trabajar, qué sé yo, pero no había este contacto con fieles, no habían, no sé, misas, ponte tú, o cosas así, sino que estamos hablando de un culto que se realizaba en el templo era un espacio sagrado, cerrado, donde no entraba nadie. Solamente, y dependiendo las zonas del templo, era donde entraban o los sirvientes del dios o el gran sacerdote, que era la parte más sagrada, que era donde estaba el dios. Entonces, estos eran trabajos que se podían realizar diariamente, pero no existía una especie como de claustro en que estuviesen, ¿no?, dedicadas exclusivamente a esto. No, generalmente eran personas o mujeres de la élite, es cierto, y que tenían este rol para honrar al dios y generalmente presente también en templos de diosas. Diosas Hathor, la diosa Isis, etc. Ahí había un mayor número de mujeres. Ahora, en el nuevo imperio, en el nuevo reino, el nuevo imperio, se desarrolla un título que se llama la esposa del dios. Y esto es como bien, no es que sea bien importante, pero desde el punto de vista como simbólico era como bien importante, o sea, la esposa del dios. Esto estuvo, como te digo, en el nuevo reino,
Pero ya por ahí, por Tutmosis IV, Amenofis II, ya tendió a decaer. Pero en la dinastía 19 y en la dinastía 20, este cargo resurgió y con bastante fuerza. Generalmente era ostentado por las hijas o la hija que quedaba soltera del faraón. Y ella ya tenía bastantes más atribuciones, porque era casi como una suma sacerdote. Pero ya en la dinastía 25 y 26, la esposa del dios Amón, porque, perdona, estamos hablando específicamente de Tebas, la esposa del dios Amón llegó a tener un poder salvaje. Es un periodo en que es el tercer periodo intermedio, es un periodo en que Egipto está medio revuelto, y ahí la esposa del dios Amón, la verdad es que era coronada, hacía ofrendas como si fuese un faraón a los dioses. Es una instancia en que verdaderamente ese cargo, esposa del dios Amón, que solamente se daba en Tebas, adquirió muchísimo poder desde el punto de vista político también. Los reyes estaban en el norte, en la parte del delta, pero trataban de alguna manera de establecer una relación, que alguna hija del rey o alguien fuese esposa del dios en Tebas, porque así de alguna manera mantenían una patita puesta en el sur, en el Alto Egipto. Ya después de la dinastía 26 viene la invasión persa y, bueno, ahí se termina todo. Pero en su momento llegaron a tener mucho poder esas mujeres. La esposa del dios Amón en Tebas en el tercer periodo intermedio, dinastía 25-26. Entonces, siempre es bueno como preguntarnos por el rol de la mujer dependiendo en qué época, en qué lugar, ¿cierto? O sea, sí, no es algo homogéneo de principio a fin. Lo otro, ya que comentabas, Joana, sobre los templos donde solo entraban los que estaban a cargo del ritual, del culto en este caso, ¿los ciudadanos dónde adoraban? Los ciudadanos, mira, a ver, insisto, como tú dices, imagínate, la historia del Antiguo Egipto son 3.000 años, entonces depende en qué época nos situamos o qué época nos ha dejado mayores registros arqueológicos, podemos hacernos una idea. Te voy a hablar de lo que es el Nuevo Reino, porque es donde hay más recursos para sacar, pero debe haber sido más o menos así. Lo que hacían los mortales comunes, se acercaban a ciertas puertas de acceso. A ver, estaban los templos, que tenían una estructura bastante particular y bastante como prefijada, ¿no? Y estaban generalmente amurallados con una alta pared de adobe, porque eso los separaba del resto del mundo. De alguna manera, lo que estaba dentro de esta muralla, el templo, era un lugar sagrado, sobre el cual se había hecho unos rituales de fundación, se había seguido toda una serie de pasos rituales para dotar a este lugar de este poder divino, de este poder primordial. Y todo lo que está fuera de estas paredes correspondía al mundo, digamos, de lo mundano, vale la redundancia. Entonces, muchas veces lo que hacían el egipcio común y corriente era acercarse a estas puertas de entrada de esta se llama tenemos, de esta pared de adobe, y dejaba alguna estela con algún, a veces las estelas tienen como una orejita, porque lo que quieren es que sean escuchados. Entonces, sin ingresar al templo, de alguna manera, él trataba de comunicarse, entre comillas, con el Dios a través de este mecanismo. Se supone que en el antiguo reino, las paredes de algunos de los templos que se ubicaban en Menfis tenían estas orejas, ¿no? Que era para que entre comillas, los fieles, porque
tampoco funciona como funciona la religión en la actualidad, pero para que los fieles pudiesen tener, más que un contacto, pudiesen dirigirse a alguien. Pero esto va cambiando, o sea, la piedad personal es algo que se va desarrollando en la medida que van pasando los años en el Antiguo Egipto. Es decir, la piedad personal es algo que se desarrolla más en el Nuevo Reino que en el Antiguo Reino. Entonces, no es esta cosa como la concebimos nosotros, o digamos la sociedad occidental o judeo-cristiana, de que yo tengo esta comunicación con Dios que está como allá. Ellos, al tener un sentido mítico del mundo, la relación con el mundo y con las deidades es un poco diferente. Respecto a la mujer, es interesante saber que la expectativa de vida no era muy alta de la mujer en el Antiguo Egipto. Vivía entre 27 y 30 años. Y los partos, me imagino, sin anestesia, nada de lo que tenemos hoy. Sí, sí. Ahora, por supuesto que las mujeres de la élite, de la clase noble, tendían a vivir más, y de hecho vivían más. O sea, las reinas vivían más. ¿Por qué? Porque se estudian las momias y se dan cuenta que, no sé, Hatshepsut murió como a los 50 años. Pero en términos generales, la expectativa de vida de la mujer era entre 27 y 30 años. Y es porque, como tú dices, uno de los grandes riesgos que tenía la mujer en la antigüedad era el embarazo y sobre todo el parto. La verdad es que había una alta mortalidad femenina en el parto, a raíz del parto. Empezaban seguramente con los embarazos muy temprano, apenas tenían la menarquia, su primera regla. Se cree que la primera regla de las mujeres en el Antiguo Egipto debe haber llegado como a los 12 años, por ahí, más o menos. Y desde ahí ya se consideraba una persona, una mujer adulta, o sea, podía contraer matrimonio, ya vamos a hablar del matrimonio. Así que sus primeros partos debieron ser bastante jóvenes. Pero para esto se hacía todo un ritual también. Al momento de la llegada del parto, se hacía todo un ritual justamente para tratar de que el nacimiento fuese lo más seguro posible. Y la prostitución, Joana, en Mesopotamia era bien habitual. ¿Cómo era en Egipto? Mira, en Egipto no hay registros de prostitución. No se nombra, o si existe alguna palabra, no se ha traducido como prostitución, pero la verdad es que en ninguna parte se hace referencia al hecho de la entrega de sexo por dinero. Hay un solo ejemplo, que es el papiro erótico de Turín, que ahí hay unas posiciones sexuales, qué sé yo, pero la verdad es que no se sabe si corresponde a una sátira, a algo que dibujaron a modo de broma, riéndose a lo mejor de generales, qué sé yo, o si corresponde a un documento que es reflejo de alguna actividad en la sociedad. Claro. Están más por pensar que se trata de una sátira, de algo... A ver, igual te puede servir para conocer posiciones sexuales, digamos. Exacto. En el Antiguo Egipto. Pero no es indicativo de que esa fuese práctica de prostitución. Se iba a decir que cuando Champollion describió ese papiro erótico de Turín, casi se nos desmayó. Qué cosa tan obscena, dijo, que no podía creer él, pensando en esta sociedad egipcia tan conservadora, tan quizás cuerda, ver tanta locura sexual. Bueno, y de hecho, hasta hace muy poco, el papiro erótico de Turín era mostrado por el otro lado, que tiene unas cosas escritas, o sea, porque, o sea, era impúdico mostrar... la verdad que el pobre está tan hecho tira que tampoco es que uno pueda seguir todo lo que va aconteciendo ahí de manera tan
tan fidedigna. Y Sí, pero ya para ir finalizando, querida Joana, me llama la atención la época tolemaica, porque por lo que he leído de la historia de Cleopatra, las griegas, las romanas se escandalizaban con la libertad que tenía Cleopatra y con esta sensualidad en las mujeres egipcias, y esta libertad que tampoco ellas tenían en Roma o en Grecia. bueno, efectivamente, en la época tolemaica, si bien en un principio, cuando recién llegan estas mujeres y estos hombres de esa cultura, tienden a repetir un poco las costumbres en Grecia. Poco a poco se van dando cuenta de que, o sea, la mujer egipcia disfrutaba de bastante más libertad. Por lo tanto, poco a poco, efectivamente, todo el linaje griego o heleno, digamos, de la dinastía tolemaica que llegó con la llegada, con la liberación de Egipto por parte de Alejandro Magno, de la invasión persa, poco a poco fue adquiriendo todos estos derechos de la mujer. Así que efectivamente una Helena, digamos, entre comillas, en Egipto, o sea, gozaba de mucha más libertad que una mujer en plena Grecia. Pero ojo, porque toda esta cosa como de la sensualidad y de alguna manera es como un imaginario que se fue creando después de que Cleopatra es derrotada por Octavio, digamos, por Augusto. De alguna manera, en lo que se ha escrito después de Cleopatra, que es lo que hemos recibido, lamentablemente, hay esta intención de dejarla a ella como esta seductora, ¿no? Esta mujer que atrapaba a los La arpía. hombres. Exacto. Y pobres romanitos, pobre Julio Cesarito, pobre Marco Antoñito, que cayeron ellos inocentes en esta cosa. Ella, la verdad es que si bien era una mujer muy poderosa, Egipto el granero del mundo, o sea, un país riquísimo, y tiene que haber tenido mucho para ostentar y mucho para llamar la atención en términos de oro, vestidos, trajes, cantoras, música, no necesariamente significa que ella fuese esta embaucadora sexual, esta que no. Cleopatra habría sido una persona más bien que seducía por la inteligencia que tenía, por lo oculta que era, por lo refinada que era, más que esta cosa física, sensual. La verdad es que todo esto de la danza del vientre y los velos es algo muy posterior, no es algo que está presente en el antiguo Egipto. Claro, son anacronismos que nos muestra el cine. Exactamente. Y cómo fueron construyendo esta imagen de Cleopatra después de su muerte y cuando Egipto pasa a ser provincia romana. Mal que mal, Octavio no la pudo llevar a Roma como trofeo de guerra. Ella se suicidó. Entonces, queda ahí también una cosa. Entonces, de alguna manera, claro, se va generando esta idea de estas mujeres sensuales. No es tan así. Joana, de verdad me lo he pasado súper bien contigo en esta grabación. Espero que pronto poder subirla al canal para que la gente también la disfrute. Agradecerte y ya pronto, según tu tiempo, invitarte, porque sabemos que los miles de años del antiguo Egipto abarcan para muchos temas. Sí, y la cantidad de temas. Sí, yo encantada, Carla. Tú Muchas gracias. Me dices, nos ponemos de acuerdo y si internet nos lo permite, le echamos adelante. A la próxima invitamos a la Luna para que también... Hay veces que estoy dando charlas así, y ¡ay, qué espanto, qué vergüenza! Así son los gatos, sí, son muy invasivos. Pero, muchas gracias. La adoro, nada que hacer, así sí, que... no, hay que adorarlo así como, exacto, adorarlo, literalmente. Un abrazo, Joana, gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.
A ti, chao, chao. Chao, chao.